prácticamente dos hermanitos para arriba y para abajo. Ravi Pérez, el nombre asociado al ritmo ardiente de la salsa y a la pasión inagotable por la música latina. De niño accidentado a una de las voces más famosas de la República Dominicana. Su trayectoria es una historia de inspiración, sacrificio y gloria, que ayudó a Ravi a superar la adversidad y a dejar una huella indeleble en los corazones de millones de amantes de la música de toda América Latina. Exploremos la colorida vida y el lamentable final de esta leyenda. El camino de la determinación hacia el éxito. Ravi Pérez, cuyo verdadero nombre es Roberto Antonio Pérez Herrera, nació el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Aina, una localidad costera de la República Dominicana. Creció en el seno de una familia modesta, hijo de Francisco Pérez y Modesta Herrera. Desde muy pequeño, Ravi mostró una gran pasión por el béisbol, deporte que en su tierra natal se consideraba una religión. Sin embargo, el sueño de Ravi de convertirse en jugador profesional de béisbol se truncó el 13 de junio de 1972, cuando sufrió un accidente a la edad de 15 años. Estuvo hospitalizado durante casi un año y siguió sometiéndose a rehabilitación durante los 2 años siguientes. Durante su recuperación, Ravi cayó en un estado de desesperación. Fue durante este difícil periodo cuando Ravi encontró consuelo y una nueva pasión en la música. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, donde perfeccionó sus habilidades con el piano y la guitarra. En 1978, Ravi comenzó su carrera musical profesional con grupos como los Juveniles de Baní y los Hijos del Rey. Ravi se matriculó en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, una de las principales instituciones de formación musical de la República Dominicana. Aquí, Ravi no solo estudió técnica vocal, sino que también dedicó mucho tiempo a practicar su habilidad para tocar el piano y la guitarra, dos instrumentos fundamentales tanto en la música latina tradicional como en la moderna. Fue instruido por profesores de renombre en los campos de la música clásica y tradicional caribeña, entre ellos el músico Rafael Solano, considerado un gigante de la música dominicana. Solano dijo en una ocasión que Ravi posee una voz poderosa, capaz de llegar alto pero manteniendo la suavidad y la emoción, un comentario poco común para un estudiante de primer año. Su paso por el conservatorio también marcó una etapa importante en la construcción de la personalidad artística de Ravi. Le atraía la fusión de la música clásica y el ritmo tradicional del merengue dominicano. Ravi practicaba con regularidad después de clase, a veces hasta altas horas de la noche, solo para mejorar sus cambios de tonalidad o encontrar la forma más auténtica de transmitir emoción a través de cada línea. Uno de los puntos de inflexión más memorables fue cuando Ravi participó en su concierto del primer semestre con la canción Por Amor, un tema de amor clásico en la música dominicana. A pesar de ser un estudiante nuevo, hizo que toda la sala se pusiera en pie para ovacionarle al terminar la actuación, lo que provocó que los jueces y profesores del conservatorio prestaran especial atención a su voz. Durante su estancia en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, Ravi Pérez hizo algo más que estudiar música, la vivió y la respiró cada día. Por aquel entonces, según algunos de sus compañeros, Ravi era casi siempre el primero en llegar al estudio de canto y el último en marcharse. Pasaba horas practicando técnicas de respiración adecuadas y cantando sin interrupciones, algo crucial para los enérgicos merengues que requerían resistencia y precisión. Fuera de las aulas, Ravi se sumergió rápidamente en la comunidad de jóvenes artistas de Santo Domingo, participaba regularmente en pequeños concursos de música, conciertos callejeros e incluso cantaba en cafés donde los jóvenes dominicanos se reunían para compartir su pasión. Fue en una de esas actuaciones en el Café Cultural El Sol donde Ravi conoció a Vilfrido Vargas, músico y futuro líder del famoso grupo Vilfrido Vargas y su orquesta. Vilfrido ya era un icono emergente del merengue moderno, y quedó inmediatamente impresionado cuando escuchó a Ravi cantar con Padre Pedro Juan con su estilo fogoso y sus atrevidas variaciones. A partir de su sólida experiencia académica, combinada con la inspiración práctica de su vida musical fuera de la escuela, Ravi empezó a formar su propio estilo, una combinación de virtuosa técnica vocal y la calidad polvorienta callejera del merengue tradicional. Aprendió a controlar al público, a jugar con el ritmo y, lo más importante, a hacer vibrar los corazones de los oyentes con cada verso. Y fue durante este periodo de riguroso pero apasionado entrenamiento cuando Ravi Pérez se preparó firmemente para entrar en una nueva etapa. A raíz de un encuentro fortuito que tuvo lugar en el Café Cultural El Sol, Ravi Pérez ignoraba por completo que aquella experiencia allanaría el camino hacia un importante punto de inflexión en su vida profesional.
Ravi fue invitado a participar en una audición interna que se celebró en el consultorio privado de Vilfrido Vargas en Santo Domingo. Vilfrido Vargas, que buscaba constantemente voces distintivas para refrescar su banda, ofreció a Ravi la oportunidad de participar. La audición resultó ser todo un reto. Además de Ravi, había otros 3 jóvenes vocalistas, cada uno con su propia personalidad e individualidad a través de su voz. Vilfrido buscaba a un artista que no solo tuviera una voz potente, sino también la capacidad de dominar el escenario y comunicarse con el público. Esto es esencial para el merengue, que es un género musical ligado a la alegría, el baile y la energía explosiva. Ravi entró en la sala con un aire de seguridad en sí mismo teñido de cierta aprensión. En cuanto a ritmo y destreza, se decidió por la canción El Jardinero, un merengue tradicional pero difícil de interpretar. Desde los primeros versos, fue capaz de dominar completamente la zona. Ravi parecía estar narrando un cuento con cada nota y cada movimiento corporal que hacía, además de cantar de verdad. Poco después, Ravi se convirtió en miembro oficial del grupo Vilfrido Vargas y su orquesta, considerado uno de los conjuntos musicales más influyentes e innovadores de la República Dominicana en la década de 1980. No se trataba solo de un conjunto de interpretación, sino que fue la cuna que dio a luz a luminarias del merengue como Ari Herrera, Quinito Méndez y, posteriormente, el grupo Los Beduinos. Ravi no solo comprendió mejor cómo actuar profesionalmente en ese entorno, sino que también adquirió una comprensión más profunda de cómo construir una marca personal de artista, que era una práctica poco común durante esa época. Ravi contribuyó a expandir su fama por las comunidades caribeña y latina de Estados Unidos aportando su voz a varios singles durante su primer año de carrera. Algunos de estos éxitos son El Africano, Volveré y Cobarde, que fue la canción que ayudó a difundir su nombre. Ravi era una figura atractiva para el público femenino debido a su fogoso estilo interpretativo, su expresivo semblante y su pelo rizado latino. Al mismo tiempo, los jóvenes se resistían a considerarlo un ídolo de moda. Mientras trabajaba en el equipo de Vilfrido Vargas, conocido por sus estrictas normas de calidad de la música y la imagen escénica, Ravi adquirió más conocimientos en las áreas de edición musical y producción escénica. También aprendió más sobre producción escénica, pero fue precisamente ese nivel de rigor el que me inculcó un profundo respeto por esta vocación. A lo largo de los años que Ravi Pérez formó parte de la banda, fue evolucionando de nuevo miembro hasta convertirse en el pilar vocal. Se convirtió en la persona de confianza de Vilfrido para interpretar las grandes canciones del disco y en el escenario mundial. Las largas giras por Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá y lugares como Nueva York, Miami y Chicago no solo ayudaron a Ravi a ampliar su popularidad, sino que también le ayudaron a conectar más estrechamente con la población de la diáspora latina. Los miembros de este grupo veían el merengue como una conexión que les unía a su país. Fue en esta época cuando Ravi Pérez se convirtió en un auténtico fuego en el corazón del merengue. No solo era un vocalista de talento, sino también un tipo que portaba el espíritu musical de toda una generación. Tras meses de contemplación, Ravi tomó la decisión de abandonar formalmente la banda de Vilfrido Vargas a finales de 1985. Esta decisión asombró a los medios de comunicación dominicanos e hizo temer a mucha gente que se arriesgaba al dejar un puesto que era más seguro que nunca. Ravi, en cambio, no sintió temblores. En los confines de Santo Domingo, colaboró en secreto con un nuevo grupo de compositores, ingenieros de sonido y productores para construir su álbum de debut en solitario. Ravi optó por un enfoque más significativo y emocional, reflejo de su naturaleza de artista contemplativo, mientras que muchos vocalistas que habían abandonado sus grupos decidieron crear álbumes brillantes y enfocados al mercado. Ravi optó por un enfoque más introspectivo. No fue hasta 1987 cuando su primer álbum de estudio, titulado Buscando tus besos, se puso a disposición del público. No se esperaba que el tema homónimo se convirtiera en una locura musical en todo el Caribe y América Latina, superando todas las expectativas. Nadie previó que se convertiría en tal éxito. Buscando tus besos de Ravi no era solo una canción de amor, sino también una afirmación del derecho a amar y a cantar a su manera. Su voz, apasionada, sincera y personalmente dolorosa, hizo de la canción algo más que una simple canción de amor. Era la primera vez que un solista dominicano alcanzaba un puesto tan alto en el mercado musical mundial. La canción pronto alcanzó el top 10 de la lista Billboard Latin Tropical, siendo la primera vez que esto sucedía. No es simplemente el exmiembro de Vilfrido Vargas, sino Ravi Pérez, un artista independiente,
creativo y entusiasta de su trabajo. Ravi lo ha confirmado públicamente. Tras el éxito arrollador de su álbum de debut, Ravi Pérez no bajó el ritmo. Al contrario, entró en un periodo de explosión creativa y creó un profundo efecto en los apasionados de la música latina. Los álbumes siguientes, que incluían canciones como Enamorado de ella, Hazme olvidarla y Dame veneno, no solo fueron un éxito, sino que se convirtieron en declaraciones musicales de un artista que vivía su vida de acuerdo con su corazón. Publicado originalmente a finales de 1987, Enamorado de ella es un merengue de ritmo rápido que posee un nivel de profundidad emocional poco común. En esta canción, Ravi describe un amor inconfundible que trasciende todas las fronteras y distancias entre ambos. Poco después volvió a publicarse Hazme olvidarla, pero esta vez con un tono más amargo y pesaroso. Era una versión de una balada bolera convertida en merengue, pero Ravi modificó por completo la esencia de la canción cantando de forma apasionada, dramática y, en ocasiones, ahogada como un suspiro en mitad de la noche. Rápidamente dominó las listas de éxitos en Puerto Rico, la República Dominicana y la mayoría de las emisoras de radio latinas de Estados Unidos. Poco después se lanzó Dame veneno, que rápidamente se convirtió en una locura incontrolada. La canción era una demostración de la capacidad de Ravi para traducir sentimientos emocionales en arte, ya que tenía una melodía dramática, una letra y una voz que penetraban en el propio ser del oyente. El álbum fue rápidamente pinchado por DJS en clubes de todo el mundo, de Santo Domingo a Nueva York, de California a Madrid, y se convirtió en la banda sonora de muchas pistas de baile y corazones rotos. A lo largo de su carrera, Ravi Pérez fue reconocido por la crítica no solo como un hábil cantante de merengue, sino también como un emotivo narrador de historias a través de la música. No tenía miedo de amar con todo su corazón, de enamorarse con pasión. Cada canción era un capítulo diferente. Ravi mantuvo un estilo rico en profundidad emocional a lo largo de su carrera, en contraste con muchos otros músicos que siguieron la moda del merengue comercializado. Uno de los momentos más memorables de la carrera de Ravi fue cuando trabajó con algunos de los nombres más conocidos de la industria musical, como Juan Luis Guerra, el Grupo Aventura y, sobre todo, Marc Anthony. La participación de Ravi en estas colaboraciones no solo sirve como chante, sino también como un poderoso transmeteur emocional, contribuyendo así a la mejora de la música de estos artistas. Todas y cada una de las colaboraciones han dado lugar a la creación de obras musicales que han servido de fuente de inspiración, como las canciones que llevan la marca Ruby. Ravi publica el álbum Tú eres mi todo en el año 1991, un disco muy esperado tras el éxito de sus productos anteriores. La música de Ravi alcanza un nuevo nivel de madurez con la publicación de este álbum, que contiene baladas rebosantes de alma y merengues potentes pero románticos. A lo largo de este álbum, Ruby se revela no solo como cantante, sino también como compositora musical. El público es incapaz de resistirse a sentir la sinceridad y la armonía que existe entre los géneros musicales tradicionales y contemporáneos por la emoción que hay en todas y cada una de sus letras. En particular, la canción Tú eres mi todo se ha convertido en una conocida balada romántica no solo en los países de habla hispana, sino que también ha captado el interés de la gente de todo el mundo. A lo largo de la década de 1990, Ravi Pérez no solo ha seguido cosechando éxitos en la industria musical, sino que ha ampliado su esfera de influencia hasta abarcar el ámbito mundial. Empezó a participar en grandes eventos musicales, como el Festival de Salsa de Cali, que se celebra en Colombia. En este festival actuó ante decenas de miles de personas apasionadas por la salsa y el merengue. Sin embargo, el éxito final de Ruby no solo se mide por los premios y distinciones que ha recibido, sino también por el cariño que le ha profesado el público. Quienes se interesan por la música de finales del siglo XX se entusiasman no solo por la música en sí, sino también por las auténticas cualidades artísticas que posee. A lo largo de su carrera musical, Ravi ha sido la encarnación de un artista apasionado, dedicado y dispuesto a afrontar retos. Ha establecido una conexión única entre él y sus seguidores. Ravi Pérez ha demostrado a lo largo de su carrera que es un artista capaz de una creatividad duradera y en perpetua evolución. Además de ser un creador de tubos, es también un icono musical que representa las cualidades de personalidad, emoción y fuerza que se asocian a la música latina. Cada uno de sus álbumes es el reflejo de un artista que vive y se dedica a la música de forma constante. Sus álbumes no son solo productos musicales, sino también historias de vida que se transmiten a través de cada melodía y cada palabra. Ravi es más que un cantante, es también un compositor.
una inspiración y un icono vivo de la música latina. Es un artista que aporta al escenario mucho más que cantar. Ravi Pérez no se limitó a interpretar sus propias canciones tras cosechar un gran éxito como vocalista, sino que continuó ampliando su carrera musical contribuyendo a la industria de la música de forma más significativa como productor musical y compositor. Ravi continuó experimentando con nuevas vertientes de la música en los años siguientes, incluyendo la creación y producción de sus propios álbumes a través de sus propios esfuerzos. Ravi tomó la decisión de ampliar sus capacidades creativas en 1993, armado con la seguridad en sí mismo que le habían dado sus logros anteriores. No solo se implicó en el proceso de componer letras y cantar canciones, sino que también empezó a concentrarse en la producción musical, que era algo con lo que no había explorado realmente en una amplia variedad de formas anteriormente. Tomó una serie de medidas valientes, una de las cuales fue colaborar con productores musicales de renombre para dar un nuevo aire a sus productos musicales. Con la publicación del CD Ravi Pérez, su historia en 1994, se produjo un importante punto de inflexión en su carrera. El álbum no era solo una colección de canciones, sino también un producto musical que mostraba la progresión de Ravi de vocalista a músico con una amplia gama de talentos. Ravi no solo mostró su talento para crear y producir música, sino que también demostró su habilidad para organizar música en este álbum, dentro del negocio de la música latina. Envió invitaciones a grandes músicos y artistas para trabajar juntos en canciones que incluían una combinación de sonidos clásicos y contemporáneos, incorporando aspectos de la música tradicional con melodías frescas. Es Sigo siendo el rey la que destaca como uno de los temas más impresionantes de este álbum. La letra de esta canción es una historia, y describe los sentimientos de Ravi sobre el difícil camino que ha recorrido y las dificultades que ha encontrado en su vida. Esta canción ha acaparado mucha atención, no solo por el hecho de que tiene una gran melodía, sino también por el profundo mensaje que transmite, que es una poderosa afirmación del espíritu de perseverancia y de no rendirse nunca. Sin embargo, la carrera de Ravi como compositor no se limitó a expresar sus propios sentimientos a través de las canciones. Además, actuó como compositor para otros músicos, lo que demuestra su flexibilidad y su gran influencia en el negocio de la música latina. Cabe destacar que trabajó con el Grupo Aventura en otro de sus proyectos. Ravi se encargó de escribir varias canciones para la banda, en las que contribuyó a revitalizar el género de la bachata incorporando elementos del merengue y la salsa. Estas obras no solo eran excepcionales desde el punto de vista musical, sino que también eran apreciadas por las conmovedoras historias de amor que retrataban, acompañadas de palabras llenas de pasión. Ravi no solo fue un compositor dotado, sino también un maestro en el negocio de la música latina a lo largo de su carrera. Empezó dando clases de música y transmitiendo sus conocimientos a la siguiente generación a partir de sus propias experiencias. En el proceso de seguir haciendo crecer la música latina hasta nuevas cotas, sirvió de fuente de inspiración e instrucción para un gran número de jóvenes cantantes y músicos. Sus alumnos no solo proceden de países donde se habla español, sino de todo el mundo. Son personas apasionadas por la música latina que quieren aprender de alguien que fue uno de los pioneros de este género. Uno de los acontecimientos más notables fue cuando organizó una actuación benéfica con el fin de recaudar fondos para los niños que viven en distritos empobrecidos de la República Dominicana. Al participar en esta actividad, Ravi pudo expresar su compasión y su voluntad de utilizar la música como herramienta para provocar un cambio positivo en la comunidad. Que Ravi Pérez es uno de los intérpretes más diversos e importantes de la música latina lo demuestra el hecho de que haya colaborado con artistas de renombre, creado sus propias canciones cargadas de emoción y llevado a cabo actividades benéficas. Su trabajo como compositor y productor no solo ha permitido a Ravi mantener su nombre en el negocio, sino que también ha reconocido el importante papel que ha desempeñado en el desarrollo y la reestructuración de la música latina, así como en darla a conocer a personas de todo el mundo y ayudarles a reconocer el valor increíblemente único que posee. Ravi Pérez sigue siendo considerado una de las personas más influyentes de la industria musical latina, y su música seguirá siendo apreciada eternamente por los apasionados de la música. Su carrera ha sido muy reconocida y su inventiva constante. Al igual que la vida de muchos otros grandes artistas, la vida conyugal y familiar de Ravi Pérez no está exenta de dificultades y problemas. Ravi siempre ha mantenido un alto nivel de discreción y rara vez habla de sus relaciones personales, a pesar de ser tan conocido por su destacada carrera musical. Sin embargo, a pesar de que tiene una agenda muy agitada con la música,
Está claro que su familia es siempre una parte importante de su vida. Matrimonio y familia. Rabí Pérez estuvo casado con una mujer llamada Margarita, que ha estado a su lado durante mucho tiempo. A lo largo de su trayectoria profesional, este vínculo le sirve de sólida base. Como no solo es su esposa, sino también su compañera de vida, Margarita está constantemente a su lado para apoyarle en cada decisión. Esto es especialmente cierto en los momentos difíciles de la vida de Rabí, cuando su vida experimenta numerosos cambios como consecuencia de las presiones de la popularidad y de su profesión. Mientras criaban a su pequeña familia con mucho amor y cuidado, la pareja compartió muchos momentos felices juntos, desde que tenía uso de razón. Margarita, una dama tan inteligente como elegante, supo encontrar el equilibrio entre la carrera musical de Rabí y su familia. A lo largo de su vida, fue ella quien ayudó a Rabí a preservar su salud mental y su estabilidad para que pudiera seguir dedicándose a la música. Sin embargo, la vida matrimonial de Rabí no estuvo exenta de problemas, como la de muchos otros artistas. Hubo muchas fricciones en su relación como resultado de cosas como largos periodos de convivencia con trabajos interrumpidos, viajes continuos y el estrés que conllevaba tener una carrera musical. Ambos tomaron la decisión de divorciarse a principios de la década de 2000, lo que finalmente llevó a la disolución de su matrimonio. A pesar de que fue una decisión difícil para Rabí, reconoció que era el momento de afrontar el cambio que se estaba produciendo en su vida. A pesar de que el matrimonio de Rabí no sobrevivió mucho tiempo, sigue mostrando una gran preocupación y cuidado por sus hijos, fruto de este matrimonio. Rabí es padre de 2 hijos, cuya educación ha sido siempre una de las cosas más importantes de su vida. A pesar de su apretada agenda de trabajo, da prioridad a pasar tiempo con su familia, sobre todo en los acontecimientos importantes. Rabí se esfuerza por inculcar a sus hijos el sentido de la resistencia y la reverencia por la música, que es una de las cualidades que procura inculcarles. Tienen que darse cuenta de que el éxito no llega a la ligera y que deben esforzarse al máximo en todo lo que hacen. Quiere que lo comprendan. Rabí también se preocupa mucho por enseñar a sus hijos la importancia de los valores familiares, así como la necesidad de amor y respeto entre los miembros de la familia. La familia de Rabí no solo es una fuente de apoyo espiritual para él, sino que también desempeña un papel muy importante en su profesión de músico. La hermana de Rabí, a la que tiene en gran estima, ha trabajado como manager para él, ayudándole a organizar su agenda, a asistir a eventos musicales y a mantener sus relaciones en el negocio. Gracias a esta relación, Rabí ha podido sentirse más sólido, sobre todo en los momentos en que se siente agotado o confuso sobre su futuro artístico. Rabí se ha vuelto a casar en los últimos años con una mujer llamada Verónica, que es una entusiasta de la música y comparte su entusiasmo por la familia y las donaciones benéficas. Verónica ha ayudado a Rabí a ampliar sus intereses fuera de la música, en particular el trabajo comunitario y benéfico que siempre le ha gustado. Esta asociación ha proporcionado a Rabí una existencia más segura, y también le ha ayudado a ampliar sus actividades. Rabí no solo siente un gran afecto por sus hijos, sino también una profunda preocupación por los miembros de su extensa familia. Tras largas y agotadoras jornadas de trabajo, encuentra consuelo en la compañía de su familia, que le sirve de fuente de inspiración para esforzarse por alcanzar un éxito aún mayor en su carrera musical. A lo largo de su carrera, la familia de Rabí ha sido siempre una de las fuentes de motivación más importantes, ayudándole a superar todos y cada uno de los retos a los que se ha enfrentado. Además, los miembros de su familia son siempre los primeros en mostrar su apoyo a sus esfuerzos musicales, lo que le permite sentirse más seguro a la hora de producir nuevos álbumes y llegar a un público apasionado por la música. Aunque su vida matrimonial ha estado llena de altibajos, Rabí no ha perdido la fe en el amor y en la importancia de la familia. Sigue trabajando para alcanzar el equilibrio en su vida, continuando con su profesión de músico y dedicando tiempo a su familia y cultivando los vínculos más importantes para él. Desde que Rabí Pérez tiene memoria, el amor y la familia han sido unos de los motores más importantes de su vida. Rabí sigue manteniendo el amor por su familia, pensando que es la fuente de estímulo más importante en su trayectoria musical. A pesar de que los acontecimientos que han tenido lugar en su vida personal le han planteado varios retos, ha demostrado tenacidad y madurez frente a estos desafíos. Muerte súbita. El 8 de abril de 2025. Un trágico suceso hizo que el mundo de la música latina perdiera a una leyenda, Rabí Pérez, que dedicó su vida a la música y a los vibrantes ritmos de la salsa. Murió en un accidente en la discoteca Yatzad, donde actuaba en un concierto en Santo Domingo, su ciudad natal,
El accidente se produjo mientras Ravi actuaba con su banda y miembros de su familia, entre ellos su hija, Zulinka Pérez. En aquella época, el ambiente de la discoteca Yatzar era bullicioso. Los fans acudían a disfrutar de la música que Ravi había creado a lo largo de su carrera. Todo iba sobre ruedas hasta que, de repente, el techo de la discoteca se derrumbó. Ravi Pérez falleció. Fans, amigos, colegas y familiares no podían creer que un artista de tanto talento como Ravi hubiera fallecido de forma tan repentina y trágica. Colegas de la industria de la música latina expresaron su profunda tristeza e incredulidad por el hecho de que una leyenda de la música como Ravi hubiera dejado este mundo para siempre. El 10 de abril se celebró un solemne funeral en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde Ravi Pérez actuó brillantemente a lo largo de su carrera. El acto conmemorativo se celebró no solo para recordar a Ravi Pérez, sino también para honrar su contribución a la música latina. Artistas famosos, amigos, familiares y fans asistieron para dar el pésame y recordar a un artista de talento. En el funeral, los restos de Ravi Pérez se colocaron en posición solemne en el escenario donde pasó su vida transmitiendo emoción y energía a través de la música. Sus canciones sonaron ininterrumpidamente durante toda la ceremonia, como un profundo homenaje a la carrera que Ravi había construido. El accidente y la muerte de Ravi Pérez han dejado profundamente entristecido no solo al mundo de la música, sino también a la comunidad de aficionados a la música latina. La imagen de una leyenda de la música desaparecida para siempre deja un vacío en los corazones de todos que no se puede llenar. Sin embargo, el legado musical que dejó Ravi vivirá para siempre, continuando resonando en cada salsa, bachata y canción inmortal que compuso e interpretó. Seres queridos, colegas y fans han expresado su profunda gratitud, no solo por su talento musical, sino también por la persona que era Ravi Pérez, un artista de corazón cálido, que siempre compartía alegría y emociones a través de cada canción. La vida de Ravi Pérez es un testimonio del poder de la música para conectar a las personas, ya sea en los momentos más felices o en los más tristes. Actividades benéficas. Ravi Pérez, además de su carrera musical, también estuvo profundamente comprometido con causas humanitarias, y sus contribuciones a la sociedad fueron reconocidas en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Uno de los momentos más destacados de su trayectoria filantrópica tuvo lugar en 2010, cuando se implicó en los esfuerzos para ayudar a las víctimas del suceso que asoló Haití el 12 de enero de 2010. Fue reconocido por el Comité de Partidos Políticos Latinoamericanos en Estados Unidos, Coppola USA, por su importante contribución a los esfuerzos de socorro. Sus acciones no solo pusieron de manifiesto su generosidad, sino también su profunda conexión con la comunidad latinoamericana y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. La participación de Pérez incluyó la recaudación de fondos, la organización de actividades de socorro y la sensibilización sobre la grave situación de Haití. Su compromiso fue un testimonio de su compasión y su comprensión de la responsabilidad que conlleva la fama, utilizando su celebridad para llamar la atención sobre los problemas mundiales y tener un impacto positivo. En 2023, la labor filantrópica de Pérez siguió brillando al ser seleccionado para encabezar una prestigiosa celebración de recaudación de fondos organizada por la Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva York. Este evento, que tuvo lugar en honor del Mes Nacional de la Herencia Hispana, fue un momento significativo no solo para Pérez, sino también para la comunidad latinoamericana de Nueva York y más allá. El Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se celebra anualmente en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, sirve para reconocer las contribuciones de los hispanos y los latinoamericanos a la cultura, la historia y la sociedad del país. El acto, que tuvo lugar en el corazón del panorama cultural y político de Nueva York, puso de relieve el legado perdurable de Pérez como artista célebre y como participante activo en la lucha constante por la mejora de la comunidad hispana. La actuación de Pérez en este acto no solo fue un homenaje a sus raíces, sino también una oportunidad para concienciar sobre causas que afectan directamente a la comunidad latina en los CE. Los fondos recaudados durante el evento se destinaron a iniciativas de apoyo a la educación, la sanidad y otros servicios para las comunidades latinas, lo que subraya el compromiso constante de Pérez con la mejora de su pueblo. El legado de Pérez se define por su inmenso talento en la música y sus esfuerzos humanitarios, que han dejado una huella duradera tanto en la industria del entretenimiento como en la sociedad.
Su reconocimiento por parte de Coppola USA y su actuación como cabeza de cartel en la recaudación de fondos para el Mes Nacional de la Herencia Hispana son solo algunos ejemplos de cómo utilizó su plataforma para crear un cambio positivo y contribuir a la celebración y el reconocimiento de la cultura hispana. Incluso después de alejarse de los focos de su carrera musical, Pérez siguió siendo una figura devota de la comunidad, que comprendió el poder de utilizar su voz y su influencia para el bien común. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete, para ver las últimas noticias sobre famosos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla.